Primera de Timoteo 4:1, escúchelo o léalo ahí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuántos creen que estamos en los tiempos últimos, postreros? Por las señales, o sea que esto se está viviendo. Algunos apostatarán de la fe. Ese apostatar quiere decir negar la fe. Y no está hablando de la fe para creer en los milagros. Está hablando de la fe doctrinal. De lo que tú y yo creemos. Que Cristo salva, que Cristo sana. Por eso en estos días, el viernes le decía, tenga cuidado con esa gente que le dice, venga y traiga un pacto por su familia para que Dios se la salve. Trae una ofrenda para que Dios salve tu familia. Eso no es de Dios, porque el que pacta por su familia para salvación está haciendo vano el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, mire cómo se está apostatando de la fe, cambiando la fe. ¿Y cómo van a apostatar? Escuchando ¿a qué cosa? Y les he enseñado que hay tres clases de espíritu. El Espíritu Santo, que por lo general en el Nuevo Testamento está con E mayúscula. Los espíritus demoníacos y el espíritu del hombre. Ojo. Y este espíritu está con E, ¿qué? ¿Minúscula o mayúscula? Está con E minúscula, ¿verdad? Lo que quiere decir que no es el Espíritu Santo. Entonces nos quedan dos: el espíritu del hombre o los demonios. Pero yo creo que no son los demonios, porque más adelante dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de qué. O sea, que aún hay hombres que por su propio espíritu tuercen la palabra, por sus emociones. Y lógico, estos espíritus humanos que se tuercen es porque escuchan a doctrinas de demonio. El diablo se sabe la Biblia más que muchos cristianos. El diablo habla de la Biblia porque a Jesús en Mateo 4 le dijo, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. La iglesia tiene que estar muy alerta, hermano. Escúcheme, ¿está aquí todavía? No decirle amén a todo, ni aceptar todo aunque te hablen de la Biblia y te den textos bíblicos. Para eso usted tiene sus pastores. Amén. Para eso usted tiene sus pastores. Tenga cuidado con estar viendo predicadores, les he dicho tantas veces. Sí, óigalos, pero cuídese. Y escuche más a su pastor y su pastora. Oramos por usted. Ellos ni siquiera los conocen a ustedes. Y todo hombre, dice la Biblia, sea mentiroso, pero Dios es verdadero. Y pueden haber grandes hombres de Dios, usados por Dios, pero a veces hablan carnal y humanamente. Amén. Y el que no conoce la Biblia se deja llevar por eso. Sigo leyendo. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de qué. Dice, por la hipocresía, versículo 2, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participéis de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es que bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es que. Y quiero hacer énfasis en algo específico que está proliferando mucho. Es acerca del sabbat o del sábado. Aún pastores están hablando de que hemos estado equivocados, pastoras, durante mucho tiempo, que hemos estado en desobediencia y que el día de guardar es el sábado. Entonces yo me pregunto, ¿y lo que yo he sentido un domingo acá qué es? Entonces mi papá es desobediente y está en el infierno, porque fue el que me enseñó a guardar el domingo. Y de pronto dan base bíblica.
Pero déjame enseñarte, el día de reposo sí fue establecido por Dios dentro de los mandamientos que Dios le dio a Israel. En Éxodo capítulo 20 usted encuentra los 10 mandamientos. A partir del versículo 8 al 11, la Biblia allí habla y expresa que guardarás el día de reposo, no trabajarás ni tú, ni tu criado, ni tu siervo, ni los animales. Eso está escrito. Los sacerdotes y fariseos eran muy estrictos en la ley con esto, hasta tal grado que al mismo Jesús lo acusaron y lo condenaron y lo trataron de que estaba endemoniado porque no guardaba el sábado. A los discípulos los acusaron porque los discípulos recogieron espigas en día sábado, porque Jesús sanaba en día sábado. Mire, a Jesús lo condenaron porque Jesús no hacía lo que la ley de ellos decía. Porque escúcheme, Dios sí estableció la ley, pero los hombres le añadieron a la ley. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: ustedes les ponen cargas al pueblo que ni ustedes pueden llevar. Los fariseos, los saduceos añadieron una cantidad de cosas. La pregunta es si la iglesia, a partir de Hechos de los Apóstoles hasta nosotros, está obligada a guardar el sábado, a mantener el sábado de manera literal y estricta como el pueblo judío. Número uno, para que tenga conciencia, igual esto va a quedar grabado para que usted lo vuelva a escuchar. Número uno, somos salvos por gracia y no por ley. Eso es lo primero que usted debe tener claro. La salvación de Cristo fue por gracia y no por ley. Porque si usted va a guardar la ley, va a guardar el sábado, tiene que guardarme todo el Antiguo Testamento. Porque la Biblia dice que los que por ley pecaron, por ley serán juzgados. Y los que sin ley pecamos, por la gracia seremos juzgados. Así que si tú vas a guardar el sábado, hermano, te metiste en un problema grande. Mire, hay leyes de comportamiento dadas por Dios en la Biblia que fueron dadas exclusivamente para el pueblo de Israel. Leyes de comportamiento, entre ellas lo que no debían hacer el sábado. Por medio de estas leyes de comportamiento, los israelitas eran salvos. Por eso fue que agarraron a la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio y se la tiraron ahí a Jesús. Le dijeron: en la ley está escrito que si era sorprendida una mujer, había que apedrearla. Yo le pregunto, ¿acaso la mujer estaba adulterando sola? ¿Por qué no le trajeron al hombre también? Se la tiraron ahí a Jesús. Escúchame, era una ley escrita por Moisés. La que fuera sorprendida en el acto mismo del adulterio, había que apedrearla, y así decía la ley. Pero ¿qué hizo Jesús? El que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Y comenzaron a irse, y cuando todos se fueron, Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ella le dijo: todos se han ido, ninguno me acusó. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. El creador de la ley rompió ese esquema de la ley. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, hermano, usted y yo no pertenecemos literalmente a la nación de Israel. Por medio de Israel pertenecemos a Cristo, pero no somos judíos de nacionalidad. Lo que nos dice que no estamos obligados a guardar las leyes judías. Nosotros tenemos que guardar las leyes colombianas. Porque si tú me vas a guardar las leyes judías, empieza a vestirte como judío, que algunos ya lo hacen, pastora, ¿verdad que sí? Pastores conocemos, justamente uno que perteneció a la asociación de pastores y fue presidente, está en ese asunto. Entonces, hermano, usted y yo somos salvos por gracia, es decir, por el sacrificio de Cristo. Número 2, a la iglesia gentil, ya le explico eso o le recuerdo, a la iglesia gentil el Espíritu Santo le estableció 3 cosas. Cuando hablamos de iglesia gentil, estamos hablando que para Israel se llamaba gentil a todo el que no nacía ni pertenecía a Israel. O sea, usted y yo somos gentiles.
La iglesia naciente gentil, el Espíritu Santo le estableció 3 normas. ¿Por qué? Porque cuando el cristianismo comenzó a esparcirse, que comenzó la persecución después del aposento alto y el derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo, donde iban no dejaban de hablar de Cristo. Porque es que el que está lleno del Espíritu Santo no deja hablar de hablar de Cristo. Usted viene los domingos aquí a llenarse. ¿Cuántos son llenos? Pero no es para que lo guardes allí. Mañana que vayas a casa, o esta tarde que vayas a casa, mañana al trabajo, a la escuela, a la universidad, tienes que hablar de Cristo. Entonces el evangelio comenzó a expandirse. Usted recuerda que la orden de Jesús fue: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe por qué vino la persecución? Porque Israel se quedó en Jerusalén. Los discípulos, se quedaron allí. Se acomodaron allí. Dios tuvo que permitir la persecución. El pastor Simón Bermúdez dijo algo en una reunión muy importante. Muchos pastores no se quieren unir a la asociación. Y Dios tiene que permitir las persecuciones para que los pastores se junten. Para que oremos juntos. Entonces, como vino la persecución, ellos comenzaron a expandirse, a irse de Jerusalén a otras ciudades de Israel y luego a otros países. ¿Y qué pasaba? Que se cumplió la escritura. Ahora el evangelio ya no era para los judíos, sino que empezaron a convertirse gentiles, extranjeros. Y entonces el judío siempre fue radical y vino el primer concilio en Jerusalén. Se reunieron los discípulos, los apóstoles, reunieron a Pablo y comenzaron a pensar qué vamos a hacer. Hechos capítulo 15, por favor. ¿Qué vamos a hacer ahora con estos gentiles que se están convirtiendo? Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículo 5. Dice la escritura: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mire, la gente religiosa se están convirtiendo los gentiles. Hay que cortarles el prepucio, hay que circuncidarlos y que guarden toda la ley. Usted se lee con calma todo el capítulo 15, por favor, léaselo después. Pero paso al versículo 28. Entre tanta conversación, mire lo que dice: pero ha parecido bien ¿a quién? Lo tenemos ahí. ¿Ha parecido bien a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros los líderes, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son? Versículo 29, cuéntelas: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Si el Sabbat fuera fundamental para la iglesia, lo hubiesen metido ahí también el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántas cosas contó? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Por eso vale la cuña. Cuídese de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, de ella comer caña ahí abajo, porque todo eso es en honor a eso. Los fritos ahí, todo eso es en honor a eso. Cuidado. De sangre de ahogado, cuidado con la morcilla, y de fornicación. Número 3, tercera razón por la cual la iglesia no está obligada a guardar el Sabbat. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe sobre el sábado en 2 cartas, 2 cosas fundamentales. En 2 cartas. Colosenses 2:16. Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol de la iglesia naciente, escribe en Colosenses 2:16: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o qué. O sea, que nadie te condene, nadie te juzgue por día de reposo. 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. El Sabbat, las comidas, las prohibiciones, era sombra de lo que Cristo iba a hacer y de lo que está por venir por la iglesia. La iglesia no puede tomar las cosas literales. Romanos 14:5, por favor. Tenga en cuenta lo que estamos leyendo, que ahora se lo explico. Romanos 14:5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales. ¿Qué cosa? O sea, unos hacen el Sabbat, otros no lo hacemos. Vuelvo a leerlo. Unos hacen diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. ¿Se da cuenta que no hay condenación en hacerlo o no hacerlo? El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Hay gente que no come chicharrón, tan sabroso que es, hermano. Ya me provocó, y por ahí Wilfran y su esposa me tienen una invitación a comer chicharrón. Padre, que la palabra de hoy les haya tocado y cumpla. Estos dos pasajes que te leí, Colosenses y Romanos, en primer lugar nos enseñan que guardar el sábado es un asunto de libertad espiritual, no un mandamiento. No es un mandamiento. Si tú quieres guardarlo, guárdalo. Yo respeto a los adventistas. Pero si lo guardas, te metes en problemas porque tienes que guardar toda la ley. Y si no lo guardas, también no lo guardes para el Señor. Lo segundo que nos enseñan estos dos textos es que nosotros no debemos juzgar a los que guardan el sábado, ni ellos tampoco tienen por qué juzgarnos a nosotros. ¿Ok? Cuarta razón por la cual la iglesia no está obligada a guardar el sábado. Porque la iglesia primitiva se reunía los domingos, el primer día de la semana. Hechos 27. Y Primera de Corintios 16:2, no lo voy a leer para no demorarlo tanto, porque ya Orlidi me está haciendo señas que termine. Hechos 27, ¿o lo tienes ahí? Lo leemos, vamos a leerlo. El primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo, hoy. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahí cuando un muchacho se durmió, como se estaban durmiendo algunos, y se cayó de un tercer piso. Dile a que está al lado tuyo, no te duermas porque te vas a caer. Y Primera de Corintios 16:2. Para los que dicen, los pastores a veces demoran predicando. Pablo se echaba unos mensajes, hermano, hasta la medianoche. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana. ¿Cada primer qué? Día de la semana. Diga conmigo, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hay gente que dice, no, Pablo no recogía ofrenda. Aquí está diciendo que sí. Ténganmela ahí guardadita, que cuando yo llegue la voy a recoger toda. Ahora, ¿por qué la iglesia primitiva se reunía los domingos? ¿Por qué Pablo se reunía los domingos? Primero, porque la razón por la que se reunían el domingo era porque los judíos debían estar el sábado como judíos en el templo en Jerusalén. Y en las otras ciudades y en los otros países donde estaban, como judíos estaban obligados a ir a las sinagogas los sábados por ley. Aunque fueran convertidos, aunque tuvieran a Cristo, ellos seguían siendo de nacionalidad judía y estaban obligados a ir el sábado. Entonces, como no podían reunirse otro día, se empezaron a reunir el domingo. ¿Ok? Hay otras razones por las cuales nosotros nos reunimos el domingo, además de todo lo que te he mencionado, porque la salvación es por gracia, porque el Espíritu Santo lo dijo en el Concilio de Jerusalén, porque Pablo lo escribió y porque era el día que se reunían los primeros cristianos. Hay otras razones. Número uno, escúchame atentamente, porque nuestra cultura no es la judía. Nosotros somos colombianos. Y por cultura, la mayoría de las empresas dan libre el domingo. Yo tengo una sobrina por parte de mi esposa que es adventista. Sí, le ha salido trabajo, pero no los ha podido agarrar porque tiene que trabajar el sábado. Entonces, mi esposa y yo le hemos dicho, hubieses estudiado como docente, maestro, que los maestros no trabajan los sábados ni los domingos. Nuestra cultura normalmente den el domingo libre, aunque ahora los almacenes y los centros comerciales la gente trabaja cualquier día. Ahorita te explico qué hacer. ¿Estamos bien hasta ahí? Número dos, nos reunimos el domingo
Porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Alábalo. Y para eso nos reunimos, para celebrar que Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Por eso, no el domingo, el sábado en la noche, antes de acostarse, a partir de hoy acuéstate pensando, mañana voy a celebrar que Cristo está vivo. Y vas a ver que te vas a levantar con ganas. Vas a dejar el celular a las 8, 9 de la noche, 10 de la noche. Lo vas a dejar y te vas a dormir, porque el domingo es el día de celebrar que Cristo está vivo. Segunda razón, porque el Espíritu Santo descendió el día domingo sobre Pentecostés, sobre el aposento alto. Dice que el día de Pentecostés, permítame y le explico eso. Pentecostés quiere decir 50º día o día 50. Eso quiere decir Pentecostés, 50º día o día 50. Es decir, que Pentecostés se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua. La Pascua terminaba el Sabbat y el día domingo empezaban a contarse 50 días. Y esos 50 días caían justamente un día domingo. Por eso es que nosotros el Festival del Espíritu Santo lo hacemos el día de Pentecostés y el domingo es glorioso. Te estoy dando razones. Y yo creo que si quiere más, vaya a Belsau, ya no existe. Y como dicen en Cali, el que quiera más que le pique en caña. Celebramos que el Espíritu Santo descendió. Ahora, tampoco debe ser una imposición o ley, y con esto voy concluyendo, que debe ser el domingo. Tampoco es una imposición que es el domingo. Amén. Lo importante es que guardemos un día. Y ahora te explico por qué. ¿Por qué? Jesús aclara en Marcos 2 el verdadero propósito del día de reposo. Marcos 2:27 aclara el verdadero propósito del día de reposo. Cuando le dijeron a Jesús que los discípulos recogían espigas el día de reposo y que por qué Jesús sanaba en día de reposo. Versículo 27 dice, les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Escuchó ese trabalengua? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús está por encima del sábado. Su salvación está por encima del sábado. Que no debemos ser esclavos del sábado, sino someter el sábado a nosotros. Y por eso puede ser cualquier día. Que el día de reposo fue creado para descansar el cuerpo y la mente de los afanes de la vida. Porque la Biblia dice que Dios creó todo en 6 días. ¿Y qué hizo el séptimo? ¿Y usted cree que Dios estaba cansado? ¿Cómo que Dios se cansó? No, es para dejar establecido que había que descansar. Un día hay que descansarlo. Así que déjese de estar matándose todos los días. Es más, Dios estableció que la tierra debíamos dejarla descansar cada 7 años. Hasta la tierra hay que dejarla descansar. El año sabático, lo que llaman. Hermano, cuidémonos. De pronto tu empresa donde tú trabajas te ponen a trabajar el domingo. Aquí tenemos culto los martes, ayuno. Los viernes, unción milagro en la noche. Sábado, ayuno en la mañana. Los jóvenes tienen culto. Si no puedes venir cualquier día en la mañana, ven al culto de jóvenes. Y el domingo. Porque el mejor descanso que nuestro cuerpo y nuestra mente puede tener es en la presencia de Dios. Amén.
Y permítame concluir con un testimonio. Pastor Alida, lo di hace más de un año aquí en una prédica de los pastores de la zona norte, que la he extrañado grandemente. Y a su gente. Fui libre, fui sano, pastor. El pastor Álvaro estaba acá. ¿Cómo que se llama la isla donde está el pastor Álvaro? Punta Arenas. Di ese día el testimonio que hay un lugar costero en Ecuador llamado Salinas, donde me contaron la primera vez que fui hace más de 20 años, el evangelio no entraba. Porque todo pastor que llegaba quería que la gente se reuniera el domingo. Y el domingo es el día del Señor y el domingo es los pastores no se daban cuenta que el domingo era donde más venía gente a vacacionar de Guayaquil y de Quito. La gente vivía del turismo hasta que llegó alguien entendido de parte de Dios y preguntó cuáles eran los días más fuertes de turismo y de trabajo. Le dijeron jueves, viernes, sábado y domingo y lunes. ¿Y cuál es el día donde menos turismo hay? Le dijeron los miércoles no viene nadie. Él dijo, a partir de hoy el miércoles es el día del Señor para nosotros. Se le llenó la iglesia. Pero si tú estás libre el domingo, ven el domingo, porque celebramos que Cristo está vivo y que el Espíritu Santo sigue vigente. No te vayas ahora de aquí diciendo el pastor dijo que cualquier día, el domingo no voy. No, si estás libre el domingo, ven el domingo.